Bueno, antes que todo, muy buenos días. Ustedes me conocen, yo soy el doctor Ricardo Fritz, soy broncopulmonar de nuestro instituto y hoy día les voy a hacer esta presentación sobre cuidados críticos e hipertensión pulmonar, un tema que genera ciertas controversias por lo que les voy a ir mostrando en forma progresiva en relación a la gravedad de estos pacientes y la heterogeneidad de la patología. Pues ya desde el segundo siglo después de Cristo, Claudio Galeno, de Pérgamo, describió que de alguna manera un sistema circulatorio rudimentario donde la sangre venía del hígado y básicamente fluía hacia el corazón derecho y de ahí pasaba por algún trabeculado del septo ventricular y llegaba al corazón izquierdo y se distribuía al resto de los órganos donde se perdía. Y esta fue la teoría que imperó por 15 siglos, hasta que William Harvey determina que esto no era así, que básicamente había un sistema cerrado circulatorio donde tanto el corazón derecho como el izquierdo compartían un cierto grado la fuerza contráctil y que de alguna manera la sangre pasaba no solamente al sistema, sino que también pasaba a través de los pulmones donde se oxigenaba. Y así queda de manifiesto en su Excitatio Anatomica de Motum Cordis et Sanguinis in Animuilus, ¿ya? En 1628. La naturaleza no hace nada en vano, no habría agregado el ventrículo derecho como único propósito de nutrir los pulmones, sino para impulsar la sangre a través de los pulmones hacia las cavidades del ventrículo izquierdo. Y así lo demuestra él en sus trabajos de anatomía patológica. Pues bien, es súper importante poder definir inicialmente qué es lo que es la hipertensión pulmonar y qué es lo que tenemos como cuadro clínico, y por defecto lo que se ha llegado a consenso es que el cateterismo derecho es el principal herramienta con la cual nosotros hacemos el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Y básicamente en base a los resultados lo podemos dividir en tres grandes grupos, que son la hipertensión pulmonar precapilar, la postcapilar, o las patologías cuando están combinadas, que puede ser hipertensión precapilar y postcapilar. Y de ahí podemos separarlos en grupos, y para eso tenemos ciertas variables hemodinámicas, donde las principales son la presión arterial de arteria pulmonar media, que es mayor a 20, según el último consenso del 2019, con una presión de enclavamiento menor a 15 y con unas resistencias vasculares mayor a 3. De alguna manera nos están dando información que el sistema pulmonar es el cual tiene un aumento de presiones que repercuten en el corazón derecho. Y esto es muy frecuente en el grupo 1, 3, 4 y 5 que vamos a ver a continuación. Y no así, no obstante, la separa del otro gran grupo que es el de la hipertensión postcapilar y que más básicamente tiene asociación con alteraciones del ventrículo izquierdo. Y en estas las presiones de arteria pulmonar nuevamente media están elevadas sobre 20 milímetros de mercurio, con una presión de enclavamiento que es aproximadamente mayor a 15 milímetros de mercurio y con resistencias bajas en el territorio vascular pulmonar. Y a esto corresponderían las patologías que están englobadas en el grupo 2 y 5. Pues bien, en este esquema que están viendo a continuación, podemos ver el grupo 1, que se subdividió, que el que antes se conocía como hipertensión pulmonar idiopática, pero a su vez también tiene causas comunes con las que son hereditables, las por droga, asociadas a otras condiciones como enfermedad de tejido conectivo, principalmente esclerosis sistémica, lupus, o por infección por VIH, que en un porcentaje bastante inferior, entre 1 al 3%, se puede manifestar al inicio de la enfermedad del VIH o durante la progresión de la enfermedad. También en este grupo, asociado a otras condiciones, aparecen la hipertensión portal, las enfermedades congénitas, como el síndrome de Eisenmenger, y la esquistosomiasis, que si uno lo mira en proporción, nosotros aquí en Chile no tenemos reportes de esta enfermedad como lo puede reportar Brasil o como lo reporta India. De otras causas de hipertensión pulmonar de este grupo también se involucran aquellas que tienen reactividad a los bloqueadores de canales de calcio, y también entran las otras enfermedades veno-oclusivas y la hipertensión persistente del recién nacido. En el grupo 2, para diferenciarla del grupo 1, tenemos por afectación del ventrículo izquierdo, ya sea con fracción de eyección del ventrículo izquierdo conservado o disminuido, o por enfermedad valvular del corazón, o por patologías congénitas o adquiridas cardiovasculares que son más complejas. Del grupo 3 son las netamente pulmonares por causa de enfermedad del pulmón, ya sean obstructivas, restrictivas, como la fibrosis pulmonar, o aquellas otras condiciones que comparten tanto obstrucción y restricción, como podría ser en algunos casos el paciente con síndrome de apnea o hipopnea de sueño.
Por último, también tenemos otra hipoxia asociada o no a enfermedad pulmonar, y también algunas otras patologías que tienen deterioro de la función del pulmón. En el grupo 4, que también es bastante conocido en nuestros medios, son las por TEP crónico en el fondo, o algunas otras obstrucciones de la arteria pulmonar, que pueden ser patologías oncológicas, sarcoma, o netamente de los vasos. Y en el grupo 5 tenemos las causas multifactoriales, y que en el fondo también se engloban otros desórdenes, como puede ser la sarcoidosis o algunas enfermedades asociadas a patologías oncológicas severas, como algunos tipos de linfoma o otras causas. Y el esquema que está abajo, en el fondo, nuevamente pretende graficar y hacer la diferenciación entre lo que es el precapilar y el postcapilar. El de color violeta, básicamente lo que nos está graficando es el aumento de presión que repercute sobre el corazón derecho y que está inmediatamente de la salida de la arteria pulmonar, y que da las presiones de arteria pulmonar media mayor a 20, con una presión de enclavamiento menor de 15 y con un territorio de la arteria de resistencias vasculares pulmonares mayor a 3 unidades Wood. Entonces, te está diciendo, en el pulmón está el problema, o a la salida de los vasos sanguíneos. Son los vasos sanguíneos del pulmón los que están generando el conflicto que hace que el corazón derecho sufra. Pero por otro lado tenemos nuevamente las enfermedades que son asociadas al corazón izquierdo, ya sea valvulopatía, con o sin infección, de eyección conservada, y que básicamente se diferencian por tener la presión de enclavamiento mayor a 15 mililitros de mercurio y las resistencias pulmonares que están en un rango de 3. Ahora, dentro de las patologías congénitas, de donde nuestro grupo acá, el tórax, trabaja, la más representativa tendría el síndrome de Eisenmenger, que incluye los defectos intra o extracardíacos grandes, los cuales empiezan con cortocircuitos sistémicos pulmonares y que en el tiempo progresan con elevación de las resistencias vasculares pulmonares graves e inversión del cortocircuito pulmonar sistémico o cortocircuito bidireccional. En estos casos, la cianosis, el compromiso multiorgánico y la poliglobulia pueden estar presentes. Pero también hay otras patologías del orden de las cardiopatías congénitas donde también se ven algunas alteraciones similares a las que habíamos descrito y que en el fondo repercuten en la vasculatura del corazón del pulmón, del territorio vascular pulmonar. Por lo tanto, a modo de resumen ya anatómico, para poder entender qué es lo que está pasando en los vasos, en estos cortes que son de 50 a 500 micrones, de manera esquemática, al lado izquierdo ustedes tienen en la parte superior un endotelio normal, donde la sangre fluye libremente, un endotelio fino, con una capa de músculo liso, que no está engrosada, y una adventicia adecuada. Y entre ellos una lámina delgada que los separa tanto extra como cerca del endotelio. Pero en la hipertensión pulmonar clásicamente de tipo 1 y en la idiopática está más descrito que de alguna manera se producen fenómenos que son inflamatorios y que van a ir a generar que el lumen de la arteria pulmonar se coloque más estrecho. Y esto está dado básicamente por hipertrofia de la musculatura medial, por oclusión, por lesiones que son de conformación plexiforme, y todo esto está alterado por el endotelio, que de alguna manera empieza a perder funcionalidad. Y obviamente los cortes histológicos quieren mostrar eso, un engrosamiento en el dibujo B y C, tanto de la capa muscular, y en el E ya alteraciones más de lesiones tipo plexiforme. Ahora, si uno se va a la epidemiología de esto y empieza a ver los registros que hay en relación a mortalidad, nosotros ya, por la experiencia que tenemos acá, sabemos que esto es una patología de alta mortalidad. Y en este estudio REVEAL, que es un estudio norteamericano que se realizó en 55 centros, en forma retrospectiva, y que fue publicado en la revista Chest en 2015, ya hacemos una diferenciación bastante importante en relación a la clase funcional en la cual los pacientes se encuentran con tratamiento, cómo van a evolucionar en el tiempo. Y si uno considera la clase funcional 4 como aquellos pacientes más graves, que pese al tratamiento no han logrado mejorar, su mortalidad a 2 años cercana al 50% en comparación con los otros grupos. Las clases funcionales tipo 1 se mantienen bien al cabo de 5 años de seguimiento. Ahora, si uno quisiera hacer la separación, conclusión en el estudio Aspire, que es un estudio más bien británico, de un solo centro, y que en el fondo es un registro de corte, ellos lo que querían ver es
si es que había diferencia con respecto a las distintas patologías en términos de mortalidad, y efectivamente existen. Las patologías congénitas, como el síndrome de Eisenmenger, tienen mejor sobrevida al cabo de 8 años, el seguimiento de ellos fue de 10 años, casi cercano a un 80%, pero cuando ya estamos en presencia de un paciente que tiene hipertensión arterial pulmonar idiopática, la posibilidad de sobrevida al cabo de 2 años disminuye casi un 60%, y aquellos pacientes que tienen esclerosis sistémica también disminuyen de forma mayor todavía, que llega a ser hasta un 20% al cabo de los 8 años. Entonces, de alguna manera, saber la etiología de la cual el paciente está sufriendo y le está generando la hipertensión pulmonar denota algún grado de pronóstico en el tiempo, y también de cuál va a ser nuestra estrategia terapéutica futura. Estos son datos bastante importantes a considerar, pero si uno lo analiza en términos de nuestro ambiente, de la UCI, en este trabajo también norteamericano del grupo del Cleveland, 88 pacientes en un estudio retrospectivo de 5 años fueron a evaluar qué pasaba con los pacientes que llegaban a la UCI, y aproximadamente 88% de los pacientes que tienen hipertensión pulmonar, lo hacen por causa directa de la enfermedad pulmonar, o lo hacen por, de alguna manera, la hipertensión pulmonar contribuye al fallecimiento de esto. Y si uno va a ver el desglose específico, la principal causa de muerte de estos pacientes de UCI, estos 84 pacientes, 37, que representa un 44%, fallecen solo por muerte súbita o por alteración del ventrículo derecho o falla del ventrículo derecho. Así que eso es un tema a considerar. Y de los 50, el 50% de los pacientes que ingresaban a la UCI fallecían dentro de ella. Ojo que también aparece el concepto de tratamiento paliativo, que ellos ya lo tenían considerado desde el 2013 como parte del esquema terapéutico al cual uno le podía ofrecer a los pacientes. Entonces, independiente de la etiología de la enfermedad crítica del paciente con hipertensión pulmonar y su manejo óptimo, la comprensión de la función, el control e identificación de la falla del ventrículo derecho, tanto con optimización de la precarga, de la poscarga y de la función cardíaca, van a ser nuestros 3 objetivos fundamentales para poder lograr que los pacientes puedan sobrevivir cuando ya llegan a nuestro ambiente. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Súper bien. Ah, perfecto. Entonces, en esta revisión de cómo influye o cómo va cambiando el ventrículo derecho, que fue publicada en el Research Cardiovascular, tenemos un ventrículo derecho que por aumento de presiones sufre ciertos cambios. Y primero tiene una hipertrofia que es adaptativa, que es lo que suele pasar en la enfermedad de Eisenmenger. De alguna manera, los autores de este artículo proponen que dependiendo de la enfermedad, también el corazón derecho tiene distintos tipos de respuesta a una misma presión. En términos de hipertensión pulmonar idiopática, pareciera que hay alteraciones tanto genéticas o también que se incluyen dentro del mismo cardiomiocito, y de la función del cardiomiocito le dan más relevancia a la isquemia, la que va a generar el trastorno adaptativo de este corazón derecho. Y en especial hacen mención de las mutaciones en el gen de receptor de la proteína morfogénica ósea tipo O. En el caso de los otros pacientes que tienen enfermedades sistémicas como la esclerosis sistémica, también hay un rol importante de la inflamación y de la fibrosis, y que eso de alguna manera ya no es solamente un engrosamiento del corazón adaptativo, sino que también aparece con mayor frecuencia y se ve así. Fibrosis en el ventrículo derecho, lo que altera o contribuye a que estos pacientes tengan una mayor mortalidad, hasta llegar al final a la falla del ventrículo derecho. Por lo tanto, el concepto de este dibujo pretende, en el fondo, destacar que dependiendo de la etiología, también el corazón derecho va a tener una distinta respuesta para un mismo nivel de presión arterial. En este otro esquema, siempre es bueno considerar cómo es el corazón normal versus el corazón alterado, principalmente por la hipertensión pulmonar. Entonces, vemos que el ventrículo derecho es un ventrículo delgado, ¿ya? Que de alguna manera está diseñado para hacer un ventrículo de capacitancia, pero que tolera poco los cambios de presión. No así el ventrículo izquierdo, que tiene una pared mucho más gruesa y que el fuerte de la contractibilidad del corazón lo da él. De alguna manera también el ventrículo derecho abraza al septo interventricular y se contribuye del esfuerzo o de la contracción para poder generar en estos sistemas de baja presión el gasto cardíaco del ventrículo derecho. Entonces,
Dos conceptos importantes: vaso de capacitancia, que no toleran muchos cambios de presión arterial, y los cambios de presión arterial que se van a suscitar, como aparece en el esquema izquierdo, van a alterar no solamente el ventrículo derecho, sino también al izquierdo, generando primero una dilatación, después un engrosamiento en forma adaptativa, un desplazamiento del septum hacia el lado izquierdo, disminuyendo el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo. Y esto, de alguna manera, afecta a todo el sistema cardiovascular y es lo que predispone a la aparición más tardía de arritmia y que al final haga claudicar al corazón completo y caer en estos pacientes en shock. Lo mismo está graficado en este otro esquema, en el fondo, para considerar lo importante que es mantener el volumen en el ventrículo derecho y no evitar la sobrecarga de volumen del ventrículo derecho. De alguna manera, en la medida que este ventrículo derecho va creciendo, también la circulación que tiene la pared del ventrículo se va viendo alterada y ya está más sometido a isquemia. Y eso en el modelo clásico de TEP también uno lo ve, pero en forma aguda, donde tenemos un ventrículo derecho que sube, aumenta su sobrecarga, esto genera mayor aumento de presión en el ventrículo derecho, esto genera dilatación, genera estrés en la pared del ventrículo, genera dilatación del anillo tricuspideo, a su vez va a generar un desplazamiento del septum, una alteración de la contractibilidad del septum, una deformación de la cavidad del ventrículo derecho que tiende a disminuir la precarga y de la disfunción del ventrículo izquierdo, perdón, del ventrículo izquierdo por la afectación de ambos. Y que esto va a generar una disminución del gasto cardíaco y genera el shock cardiogénico. A su vez, toda esta remodelación del ventrículo derecho genera isquemia y esa misma isquemia contribuye a que pierda contractibilidad. ¿Cuáles son los factores precipitantes de la falla del ventrículo derecho? El aumento de la poscarga, el aumento de la precarga. Ojo con los diuréticos, cuando uno ve a un paciente en shock que tiene solamente hipertensión pulmonar, la idea de uno es, vamos a sacarlo del shock con inótropos, con vasopresores, y disminuyamos la furosemia, pero en el fondo la furosemia nos va a ayudar. Tenemos que tener cuidado con el aumento de la precarga del ventrículo derecho. Y la contractibilidad de ese ventrículo está reducida, la interdependencia ventricular está alterada y el ritmo cardíaco también puede estar alterado. Por lo tanto, nos vemos enfrentados a dos escenarios, donde la falla del ventrículo derecho puede estar dada por una patología aguda o por una enfermedad crónica, que lamentablemente se puede reagudizar. Dentro de la aguda, las tres más representativas son el TEP, la sepsis y el distrés. De alguna forma, hay ya cada vez más trabajos que avalan, y ahora con COVID, que la microcirculación está alterada tanto en sepsis con distrés del territorio pulmonar, y que eso afecta a la contractilidad del ventrículo derecho y podría determinar mayor mortalidad. En el caso crónico, ya pacientes conocidos con una hipertensión pulmonar, uno se va a ver enfrentado a dos escenarios: que su patología de base esté reagudizada, que esté cursando de alguna manera con alguna otra de estas tres enfermedades, TEP, un cuadro infeccioso o distrés pulmonar, o una progresión de la enfermedad propiamente tal, y en eso también uno tiene que ser cauteloso y muy acucioso al término de poder generar la anamnesis, porque de aquí vamos a saber cuánto más activo vamos a hacer con este tipo de pacientes. Por lo tanto, no es lo mismo enfrentarse a un paciente que tenía una clase funcional 1, que estaba bien, que tenía una enfermedad de hipertensión pulmonar conocida, ya sea lupus, esclerodermia, y que de repente tuvo deterioro, versus un paciente que ya venía con un año de deterioro progresivo y que estaba en fase funcional 4. Por eso es importante determinar cuál era la funcionalidad del paciente y su estado anterior a que llegue a nuestra unidad de cuidado intensivo. Tanto la anamnesis como el examen físico, como todos sabemos, como buenos internistas y broncopulmonares o urgiólogos, es el eje funcional de cuáles van a ser nuestras hipótesis diagnósticas. Y de ahí viene el apoyo con exámenes de laboratorio. ¿Cuáles exámenes de laboratorio? Principalmente el ProBNP, dímero D, que nos van a llevar a descartar algunas otras condiciones, y el ProBNP para ver en qué estado de dilatación del ventrículo derecho o de asociación con esto estamos. El ecocardio va a ser una herramienta fundamental a nuestra altura. Ya de alguna manera cada vez nos exige que todos los que trabajamos en UCI tengamos algún grado de formación y tengamos familiaridad con este instrumento. Algunos lo llaman que es el nuevo estetoscopio, y básicamente para ver dilatación, cómo está afectada el ventrículo derecho, cómo está el gasto cardíaco, que nos va a ayudar, cómo está la contractilidad general del corazón y si hay signos indirectos o no de TEP en ese momento. La evaluación del TARSFET nos ayuda en el fondo a conocer el grado de dilatación y de sufrimiento, y también la presencia de edema pericárdico nos puede determinar o ayudar en términos de
cuál va a ser nuestro planteamiento con respecto a este tipo de pacientes. El angioTAC, de alguna forma, nos va a ayudar a descartar con bastante seguridad la presencia de un TEP agudo o crónico, y obviamente el cateterismo derecho o el catéter de Swan-Ganz nos va a ayudar para determinar cuáles son las presiones y orientar nuestra hipótesis diagnóstica. Pues bien, el tratamiento básicamente se apoya en tres pilares fundamentales, y es que la falla del ventrículo derecho debe centrarse en estos tres objetivos, que es optimizar la precarga del ventrículo derecho, reducir la poscarga y mejorar la contractibilidad del ventrículo derecho. Con esos tres conceptos uno ya puede estimar, dependiendo del tipo de paciente, cuáles van a ser las herramientas terapéuticas. Y en este esquema que está publicado de la revista European Respiratory Journal, y que en el fondo resume cómo les deben ser los manejos en intensivo con este tipo de pacientes, ellos dicen, vea cuáles son los factores desencadenantes, lo que ya habíamos nombrado anteriormente, si hay presencia de arritmia, mejórela, ya sea vía con fármaco endovenoso o cardioversión directamente. Si hay presencia de infección, trátela. Si hay una embolía pulmonar, haga el diagnóstico e inicie tratamiento dependiendo del el tipo de paciente al cual estamos enfrentados y si estamos en presencia de chocolate. Y la administración de terapia de soporte, que es lo que nosotros hacemos en UCI. Por otro lado, hay que optimizar el estatus de los fluidos, remover el exceso de fluido, ya sea por uso de diuréticos o en su efecto con hemofiltración. Reducir la sobrecarga del ventrículo derecho, y esto va a estar dado principalmente por algunos fármacos que vamos a revisar a continuación, donde uno de los más importantes, novedosos en el fondo, que más de algunos de ustedes les ha tocado utilizar, es las prostaciclinas inhaladas, que es lo que disponemos, o más conocida como Ilopros o Ilopros, ¿ya? Y tenemos disponibilidad de ella. Otras terapias mucho más caras involucran al óxido nítrico, pero eso ya está reservado para casos especiales de pacientes, y lo otro son otras drogas para la hipertensión pulmonar, como pueden ser los inhibidores de endotelina. Optimizar el gasto cardíaco, y para eso utiliza inótropos. Dentro de ellos los más seguros están el noradrenalina y la vasopresina, y así también como algunos otros cronotropos como pueden ser la dotomina y la milrinona en dosis base. Y también optimiza la presión sanguínea con vasopresores como la noradrenalina y la vasopresina, como les comentaba con anterioridad. Evaluar caso a caso qué paciente podría ser beneficiario de ECMO. Esto es un tema a discutir siempre, porque dependiendo de si esto fue agudo, si es una enfermedad no tratada, o que tenga de base, y hasta qué punto se puede optimizar, y hasta qué punto también podemos utilizar el tratamiento de ECMO como una terapia puente para el trasplante, es un tema que hay que considerar, pero que hay que analizar con mucha curiosidad con todos los equipos multidisciplinarios, y definir qué paciente sí es subsidiario de este y qué paciente no. ¿Ya? Y por último, si esto no es factible y pese a toda nuestra optimización del tratamiento no logramos que el paciente mejore, considerar siempre el soporte vital ya más bien de manejo proporcional humanitario, citar a la familia y explicarles que estamos frente a una enfermedad de alta mortalidad y que básicamente el futuro con esos pacientes no es el mejor. Ya desde el del año 90 teníamos un solo fármaco, que es el epoprostenol, y que básicamente es un fármaco, un análogo de prostaciclina, pero endovenoso, y que ha sido el que nos ha ido dando datos de que se puede mejorar la sobrevida de los pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 1, principalmente atacando el factor de la vasodilatación del territorio vascular pulmonar. De ahí han ido surgiendo otros fármacos como el bosentan, treprostinil, fármacos de otras familias, como son los inhibidores de endotelina, donde está el bosentan, macitentan, y cada uno de los trabajos ha ido avalando en la medida que ha ido pasando el tiempo y nos hemos ido acercando al 2020, que sirven y que son favorables y que tienen mejor sobrevida en los pacientes en manejo crónico de la hipertensión pulmonar de grupo 1, y que podrían ser beneficiarios nosotros en la UCI. Y es así que estas son las rutas de tratamiento y donde actúan cada uno de los fármacos. La vía del óxido nítrico, donde tenemos dos fármacos conocidos, el sildenafil y el tadalafil. También tenemos riociguat, que es un análogo de guanilato ciclasa, y que básicamente el objetivo es generar mayor aporte de óxido nítrico y con eso lograr la vasodilatación y disminuir la proliferación a nivel vascular. Por otro lado tenemos las prostaciclinas, que pueden ser orales, endovenosas, inhaladas y subcutáneas. En ellas tenemos el epoprostenol, el treprostinil y el ilopros, que también estamos habituados en ellos,
y el Selexipag, que es oral. Y básicamente su objetivo es actuar sobre el receptor de prostaciclina y en forma, mediante mediadores, generar aumento de la vasodilatación, disminución de la proliferación, y también tiene un efecto de antiagregante plaquetario con el cual también disminuyen los microtrombos que se forman dentro de los vasos. Y también, dependiendo del caso, están los inhibidores de endotelina, donde tenemos básicamente su acción a través del receptor, de los receptores alfa o beta, y en eso el bosentan, el ambrisentan, el macitentan van a ir con el mismo rol de aumentar la vasodilatación y disminuir la proliferación. Los pacientes de alto riesgo, que de alguna forma, pese a estos esquemas con 3 tratamientos, no han mejorado su funcionalidad vascular, son pacientes de alta mortalidad. Y en ello uno ya debiera pensar como terapia puente, dependiendo de su edad y su estatus, si efectivamente ellos pudiesen ser subsidiarios de trasplante de pulmón. Ahora, este es el tratamiento óptimo, pero ojo, que solamente para el grupo 1. El grupo 2 va a depender principalmente de cómo uno maneje la insuficiencia cardíaca de ese paciente, y también está en el horizonte la posibilidad del trasplante cardíaco o asistencia. Por lo tanto, ya dentro de los fármacos que a nosotros nos interesa utilizar cuando ya nuestros pacientes están acá en nuestra unidad grave y cuando están con compromiso, shock cardiogénico, considerar siempre la dobutamina y la milrinona. En algunos casos se puede utilizar el levosimendan, que está más recomendado para aquellos pacientes que tienen falla del ventrículo izquierdo. Y dentro de los vasopresores, los únicos 2 recomendados es la noripinefrina, pero ojalá en dosis bajas, y la vasopresina también, ojalá en dosis bajas. Así que ojo con la noripinefrina, que si bien la utilizamos bastante, ellos aumentan la resistencia vascular pulmonar. Entonces, de alguna manera, es un fármaco que hay que utilizar con cierta precaución y tratar de sacarlo rápidamente. ¿Ya? Y a modo de conclusión, y ya terminando la presentación, es una patología que representa un gran desafío para el equipo de UPC, y que cada vez más estos pacientes que antes tenían una sobrevida baja, estamos viendo que con los tratamientos del sildenafil, el ambrisentan, pueden vivir más tiempo. Aquellos pacientes que tienen TEP crónicos tienen la posibilidad de poder operarse, y que de alguna forma ya se están empezando a aparecer más, si bien es una enfermedad con baja incidencia, pero ya están apareciendo más a lo largo de nuestro país en distintas unidades, y nos están pidiendo opiniones con respecto a qué hacer con el manejo de ellos. También considerar la patología congénita, donde también nosotros acá en nuestro hospital tenemos una amplia experiencia, y cada vez más tenemos nuestros pacientes que se están operando. Todavía no tenemos todos los fármacos que quisiéramos, pero esto es un paso a paso que se está construyendo a nivel de policlínico y de manejo multidisciplinario. Siempre considerar la evaluación caso a caso, y ojalá no sea solo por un residente, sino más bien por un grupo, y considerar la opinión de la jefatura y las posibilidades de sobrevida real que puede tener cada paciente. Considerar las limitaciones de las unidades en las cuales está el paciente en cuestión. No es lo mismo estar acá en el instituto que estar en Arica, que estar en La Serena o en alguna unidad en el sur de Chile. Sabemos que no todo el mundo está familiarizado con los fármacos, no todo el mundo está familiarizado con las inhalaciones del ILOS, por ejemplo, y que podría ser una buena herramienta si uno lo utiliza en forma adecuada. Y con esto obviamente uno puede optimizar el manejo de cada caso. Y por último, siempre tener en cuenta cuál va a ser mi objetivo día a día con estos pacientes, definiendo límites. ¿Hasta qué punto voy a llegar yo con estos pacientes? Porque la idea no es que nos entrampemos en un círculo vicioso de obsesionarnos con mantener una vida que ya uno sabe de antemano que la sobrevida de ellos es muy mala. Entonces, ir evaluando hasta qué punto le voy a dar una máxima terapéutica en relación a los recursos que tenemos y la cantidad de requerimientos que hay a nivel país para nuestra unidad. Así que muchas gracias, esta era la presentación que yo les quería comentar el día de hoy. Muchas gracias. Ahí pon dejar de compartir para que nos podamos ver todos. Ya. Bueno, estamos en la misma sala, pero muy buena la presentación, creo que fue bastante útil. Yo tengo no sé si ¿Dudas? La siguiente pregunta, ¿qué pasa más que nada en los pacientes que tenemos en la UCI cardio, que muchas veces salen en su postoperatorio de cardiocirugía y que evolucionan con falla derecha por AVC emotivo, infarto del ventrículo derecho, o
falla derecha asociado a una patología cardiológica y que están choqueados con noradrenalina, con vasopresina, y que muchas veces se les indica sildenafil, se les indica iloprost. Ahí muchas veces me queda la duda si es que está bien o no indicado el indicar sildenafil o iloprost a un paciente con falla derecha, hipertensión pulmonar asociada a una patología cardíaca. Entonces, aprovechando la instancia de la presentación, quería preguntarte si tienes algún comentario sobre eso. Lo que hay que hacer ahí es el análisis caso a caso, porque si el paciente, la etiología es que está infartado, básicamente su centro está en la contractibilidad de ese corazón. Entonces, uno quisiera muchas veces disminuir la precarga o la poscarga de ese ventrículo derecho con mayor vasodilatación del territorio pulmonar para tratar de que ese ventrículo repose de verdad. Pero uno tiene que tratar siempre de objetivar si efectivamente las resistencias pulmonares son altas o no, porque si no son altas, no tendría ningún rol dejarlo con sildenafil, por ejemplo, sino más bien centrarse en la contracción, en la contractibilidad y en mejorar el volumen efectivo de ese pulmón y que su circulación esté bien adecuada. Perfecto. No sé si alguien más tiene alguna duda o algún comentario. Muchas gracias por la tremenda presentación. Solamente quisiera comentar que a pesar que los pacientes con síndrome de Eisenmenger tienen una mejor sobrevida, ¿cierto?, a largo plazo, aún así aún no están incluidos en la ley de Ricardo-Soto y generalmente nos vemos con las manos cruzadas, solamente pudiendo indicar el sildenafilo, lamentablemente. Solo eso. Katia, me gustaría poder que hiciéramos fuerza para ir al ministerio a amarrarnos, para que nos den el hambre sentada para los pacientes congénitos, que es un tema que la ley Ricardo-Soto está al debe con los pacientes congénitos, de verdad, porque a vista de esta evidencia y de muchas otras más que se va sumando, los pacientes con cardiopatía congénita, en especial el síndrome de Eisenmenger, deberían tener ya en la ley Ricardo-Soto un inhibidor de endotelina y entre ellos el ambrisentan. Te vas a amarrar con la Katia, ¿eh? No, usted nos podía acompañar también, doctora. Yo creo que nos va mejor. No hacía eso, no hacía eso ni en la universidad. No, es una forma de ejemplificar el tener que insistir frente al Ministerio de las necesidades que estamos teniendo, no solamente por un centro de alta complejidad, sino también por lo que está pasando en el mundo. Ya los pacientes que tienen lupus, que tienen esclerosis sistémica, viven más tiempo, y por lo tanto también aparecen más sus complicaciones. Ricky, ¿cómo estás, jefe? Bien. ¿Cómo están, chicos? Bueno, un poco el tema del aprendizaje, la verdad que excelente presentación. Acá tenemos en la clínica un paciente que Vamos para al mí, caso a caso. sí, la verdad es que es bien discutido porque el tema del ECMO en hipertensión pulmonar es bastante denso, digamos, y obviamente esto es como puente de decisión más que como puente de trasplante, porque digo decisión porque obviamente que llegue un injerto es bastante más complejo y a veces el timing de definir en qué momento uno lo va a trasplantar puede estar definido, pero va a depender mucho de la viabilidad del injerto. Eso por una parte, y claramente cuando uno habla de hipertensión pulmonar uno piensa en vaciar siempre el derecho. Y cuando plantearon acá poner al paciente en ECMO, uno diría, ¿sabes que este paciente puede ir a ECMO venoso? Sin embargo, la conexión fue a veno arterial. Y es un poco discutido el caso, obviamente, porque el izquierdo está totalmente colapsado dentro del diagrama que mostraste, que uno ve claramente que el izquierdo es más circunferencial, es mucho más, el músculo es mucho más denso. Sin embargo, el derecho, cuando tiene esta hipertensión pulmonar, este paciente tiene hipertensión pulmonar de 120 más o menos. Te puedes imaginar, tiene un TAPSE de 10. Entonces, obviamente, todas estas condiciones fisiopatológicas condicionan esto. Uno, como tú dices, es caso a caso, pero acá en Chile y dentro de la experiencia que nosotros podemos tener, siempre la conexión al ECMO es bien discutida, ¿no? Bien discutida, y generalmente estos tipos de pacientes como el que tiene una fibrosis pulmonar idiopática, con una edad de 62 años, yo creo que se nos está jugando el último chance, pero me llamó mucho la atención esta conexión a ECMO veno-arterial en vez de un veno-venoso. ¿Tú qué opinas con respecto a estos pacientes que tienen, digamos, fibrosis pulmonar o que tienen hipertensión pulmonar, esta conexión a veno-arterial y no a veno-venoso, pensando en vaciar un poco el izquierdo más que el derecho? Te felicito por la presentación y éxitos de equipo. Oye, Carlos, gracias por tu pregunta. Mira,
al hacer esta revisión, he de confesar que me fui un poco desencantando de los resultados, pero de alguna manera también motivándome a que nosotros como instituto tenemos que tomar estos casos complejos y analizarlos en equipo y de alguna manera darle la chance a aquellos que de verdad tengan más posibilidad de que nos vaya bien. A eso yo le llamo meter el gol en el primer tiempo. Entonces, es importante la selección del paciente primero, ver su chance en relación a su patología de base, y en base a eso también tratar de optimizar todo lo optimizable antes de llegar al ECMO. En centros como los centros europeos, que tienen una alta posibilidad de trasplante durante el mes o durante los meses venideros, obviamente para ellos el ECMO no es un tema que se lo cuestionan, porque efectivamente ellos utilizan, por ejemplo, el epoprostenol endovenoso, mientras el paciente, y lo conectan a ECMO, tratando de optimizar todo lo que se pudiese optimizar en el paciente para lograr el objetivo que es trasplante. Ahora, la discrepancia entre veno venoso y veno arterial también va a depender de cuánto sufrimiento tenga el corazón, porque si el corazón de alguna manera está excluido con una fracción de eyección muy baja, con todo el abombamiento del septum, el veno arterial podría ser favorable en espera de este puente de trasplante, versus un veno venoso. Ahora, como te digo nuevamente, eso va a depender del caso a caso y de las condiciones reales que está en el paciente, considerando no solamente el territorio vascular pulmonar, sino también cuánto corazón me queda. Quizás esa por ahí fue la línea de decisión. No sé si eso ayuda Bueno, porque a mejorar tu duda. Ahí tenemos a la médico tratante y la acabo de ver que prendió la cámara, la doctora Sepúlveda. Así que ahí yo creo que nos puede ayudar un poco con eso ahí, ¿no? Nos ayudas ahí a comprender la decisión. Una decisión bastante peleada, la verdad es que yo le tenía bien poca fe a este hombre, pero la descarga del ventrículo derecho fue atómica en realidad, creo yo que mejoraron muchas cosas en él. Pero en él en particular la decisión fue tardía, creo yo, y difícil, más que nada por la edad y por la situación del paciente que está muy desnutrido también, de la parte muscular, había perdido mucho músculo. Y como tú viste en los exámenes, la verdad es que mejoró la función renal categóricamente, la perfusión periférica, la perfusión de cabeza, o sea, de verdad que le ayudó bastante. Yo creo que ahora estamos esperando un poco resolver esto que pasó en la piel y debiera ya entrar a urgencia de trasplante pronto. ¿Cómo está? Bueno, ese tipo de decisiones son las que hay que tomar en un conjunto, y nosotros acá, que tenemos un alto requerimiento de camas de UCI y no nos podemos a veces dar el lujo de tener un paciente por tanto tiempo ocupando una cama de UCI en un aparato de asistencia que pudiese ser también una chance, es un tema que hay que irlo conversando y en la medida que nuestras unidades vayan creciendo también ir tomando estos desafíos que nos está presentando Chile. En el fondo. También esto es así y va a seguir siendo cada vez más complejo. Bueno, yo los dejo. Muchas gracias por todo. acompañarnos Presentación. y gracias a ustedes por acompañarnos. Chao. Chao. Pausar. ¿Estás seguro que desea detener la grabación en el momento? Cáncela. Espérate. No, sí, estábamos bien, detener.